Todavía nos encontramos en estado pandémico, no podemos decir aún que estemos ya en un estado de endemia, sino que todavía tenemos que asumir una serie de tareas frente a la pandemia por el COVID-19, pero además nos enfrentamos a la viruela símica y lo que vaya a venir, porque evidentemente las zoonosis parecen ser, por las situaciones, digamos, globales también y por el tema de los estudios de investigaciones científicas a nivel de virología, parecen estar al orden del día de aquí en adelante en el mundo. Entonces, en este sentido, queremos que este PMU se ocupe de estos temas. En este caso específico me quiero referir a la pandemia del COVID en términos de que, si bien hago un reconocimiento al gran esfuerzo que ha hecho el sector en términos de la atención de la pandemia, en términos del proceso de vacunación, en términos de la realización de pruebas, de la atención en unidades de cuidados intensivos, nos asiste la preocupación de que se ha bajado la guardia en el país. Esto se refleja claramente en la caída de los porcentajes de vacunación, en la baja realización de pruebas. Por supuesto que esto tiene muchas causas, que es motivo de lo que discutiremos y conversaremos, pero es claro que hay en este momento una muy baja conciencia en la ciudadanía del país de que continuamos en pandemia, de que se requiere avanzar en la vacunación, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y niñas mayores de 70 años, donde tenemos unos rezagos, pero además en municipios pequeños, donde todavía no alcanzamos el 70% de la vacunación. Eso, digamos, es una preocupación porque no hay una percepción del riesgo de la población respecto a la situación epidemiológica que en este momento estamos enfrentando y respecto a la continuidad de la pandemia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, digamos, que se superpone a esto tiene que ver entonces de que ya vemos un crecimiento de la viruela símica. Y de igual manera también hay una baja percepción del riesgo por parte de la población. Esa es la razón por la cual desde el Ministerio de Salud el día de ayer se emitió un primer boletín pedagógico, porque es nuestra responsabilidad como autoridad sanitaria permanentemente alertar sin generar pánico, de la manera más precisa, de la manera más exacta, no estigmatizante, porque parte de la pedagogía sanitaria que tenemos que hacer no puede generar estigmatización sobre poblaciones específicas, y eso es parte de nuestra responsabilidad, pero sí debemos expresar los riesgos que en este momento tenemos con el aumento de la viruela símica y las medidas que deben tomarse. En ese sentido, estando previos a un fin de semana, que es un puente, donde hay varias fiestas en el país, en una situación, varias actividades que van a implicar circulación mayor de los virus por los contactos que se van a presentar, consideramos importante presentar este boletín para generar la alerta, y queremos hacer un llamado para que en este PMU se discuta a fondo cuáles son esas medidas que vamos a adoptar en los territorios para hacer la búsqueda activa para la vacunación, específicamente en unas poblaciones como niños y niñas, estrategias que nos permitan de nuevo buscarlo en las escuelas, en el Instituto de Bienestar Familiar, pero es necesario activar de nuevo la estrategia de búsqueda activa sobre poblaciones no vacunadas y hacer el mayor esfuerzo en los municipios donde no logramos el 70%. Tenemos que volver a hacer el llamado claro, y sobre todo en esos municipios que no tenemos la vacunación, para el uso del tapabocas, el lavado de manos. Entonces hago un llamado a las autoridades regionales de que reiniciemos una labor pedagógica en ese sentido, bajo los criterios de no generación de pánico, pero sí de información, explicación y conciencia ciudadana, con información basada en la evidencia como la que vamos a entregar ahorita sobre la situación de la pandemia, que no ha terminado, pero que tenemos que salir ya de ella, pero de la mejor manera y con el menor costo de vidas posibles ya en esta fase que pareciera ser como la fase ya final de este momento. Entonces quiero hacer un llamado
para que esto se continúe haciendo. Por supuesto que tenemos unas responsabilidades que tendremos que aclarar en términos de flujo de recursos para la cobertura de vacunación y una serie, digamos, de inquietudes ya de tipo financiero administrativo, pero ojalá esto no sea un obstáculo para hacer esa labor de salud pública, de pedagogía y de búsqueda activa en esta fase final. Entonces, dejo esas consideraciones en este proceso de instalación. Nos seguiremos viendo aquí los viernes a las 9 de la mañana en este espacio bastante útil.